buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de Piensa 3D, un tutorial de Arduino, el tutorial correspondiente a esta semana en el que vamos a aprender cómo manejar motores de corriente continua y como un primer paso vamos a aprenderlo con un transistor NPN, es decir, con un pequeño amplificador monoetapa para ir variándole la velocidad. Como podemos ver, lo voy a dejar aquí encima de la mesa a ver si se aprecia un poco en el sonido, porque es un poco complicado ver que varía la velocidad en la cámara. Si nosotros variamos el valor del potenciómetro, vemos, espero que se esté apreciando, que el sonido del motor cambia porque obviamente está cambiando la velocidad, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño control de velocidad con un potenciómetro conectado a nuestro Arduino y luego un pequeño amplificador monoetapa con un diodo para la libre circulación de la corriente que generamos, ¿de acuerdo? Es muy sencillo el circuito y el código quizás es mucho más sencillo. Aquí tenemos el pequeño esquema de conexión, lo he sacado de internet, ¿vale? No es hecho por mí porque obviamente no estoy utilizando un Arduino Uno, pero las conexiones son exactamente iguales, por eso lo he utilizado. También me pareció interesante esta parte de aquí en la que, bueno, puedes ponerle una fuente de alimentación externa. En mi caso pues no hace falta, pero podrías ponerle una fuente de alimentación externa para alimentar el motor, si es un motor un poquito más exigente que este que yo estoy usando. Luego una resistencia de 1K, un potenciómetro, bueno, un potenciómetro normalito. En mi caso he usado este pequeñín que, bueno, va bastante bien. Y poco más. Ya luego las conexiones, simplemente usamos el pin 9 para enviar la PWM, que es la señal, digamos, que modulamos para controlar la velocidad de el motor, ¿vale? Que eso va a ir pues a la base de nuestro transistor y luego, perdón, a la base no, va a ir al colector. Lo tenemos conectado al colector, a la base no, porque la base es el pin del centro, ¿vale? A la base va el motor conectado, ¿de acuerdo? Y básicamente en el código, una vez tenemos esas conexiones, es decir, el pin 9 como decía PWM y los correspondientes la alimentación 5 voltios, tierra y el pin 0 conectado a la salida analógica. En mi caso he conectado el pin 1 porque me estaba dando como ciertos problemas, el pin 0 ahora la lectura y demás, y bueno, preferí conectar el pin 1 que parece que va mejor. Y luego en el código pues lo de siempre, definimos como enteros los pines, ¿vale? El pin del potenciómetro, el pin del transistor y el valor del potenciómetro, ¿vale? Necesitamos almacenar ese valor, también lo almacenamos como un entero. Iniciamos la comunicación serial, esto es opcional, en mi caso me gusta hacerlo siempre para depurar un poquito. Y definimos el pin del transistor como un pin de salida, el pin 9, para darle la PWM al transistor. Luego leemos el valor del potenciómetro y lo adaptamos entre 0 y 255 dividiendo entre 4 porque el valor máximo que nos da de lectura es 1024, ¿vale? Entonces si dividimos entre 4 lo tendremos hasta 255. Y luego pues ese valor lo imprimimos por serial para echar un vistazo qué tal es, qué valor ha adquirido. Y por último, como una escritura, analógica, escribimos ese valor por el pin 9. Es decir, mandamos una PWM por el pin 9 al transistor para que alimente el motor y se mueva en consecuencia. Y luego le metemos un pequeño delay para que nos sea más fácil leer el serial. Vale, vamos a echarle un vistacito al serial. Ahí vemos los valores, 129, está a la mitad ahora mismo más o menos el potenciómetro, y entonces si nosotros lo aumentamos en valor vemos que va cambiando, va a llegar a 255, ahí vemos 254, 255, ese es el valor máximo que nos puede dar, y el valor mínimo, aquí lo tenemos, 0, 0, 0, ¿vale? ¿Se sigue moviendo el motor porque le estamos dando un 0? Sí, porque la corriente que le estamos mandando, digamos que sería como no residual, pero sí que le estamos dando un pequeño plus con esta PWM, ¿vale? Realmente lo que está pasando es que el montante, digamos, la corriente importante que está circulando por el motor está de manera fija, con la alimentación directa al motor y la tierra, ya por ahí está circulando suficiente corriente como para que el motor se mueva, y el detalle del potenciómetro simplemente es para variarle un poquito la velocidad. Por eso decía que era un variador de velocidad más que el control en sí del motor, porque si fuera un control del motor pues podríamos pararlo con el potenciómetro y no es el caso ahora mismo. Así que bueno,
básicamente esto es todo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado útil, y ahora pues ya la siguiente veces que traiga los tutoriales ya empezarán a hacer control de motores hasta que lleguemos a controlar otro tipo de dispositivos. Pero sobre el control de motores todavía quedan algunos tutoriales muy interesantes. Así que nada, espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook de Piensa 3D, para enterarse de todas las novedades. Y nada, a practicar mucho, a disfrutar, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.